Aleluya. Que el Señor les bendiga, hermanos y hermanas que nos están viendo a través de esta transmisión. Que el Señor les bendiga, y así como están en sus hogares, les invito a ponerse de pie para dar los respetos a la palabra de nuestro Señor Jesucristo y para leer un salmo antes de escuchar la palabra de nuestro Señor Jesucristo a través de nuestro pastor en esta mañana. Aleluya. Y así les invito a buscar en sus sagradas escrituras el Salmo 103. Salmo 103, y le estaré dando lectura del 1 al 5. Aleluya. Y dice de esta manera, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo: bendice, alma mía, a Jehová, y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice, alma mía, a Jehová, y no olvides ninguno de sus beneficios. Él es quien perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias, el que rescata del hoyo tu vida, el que te corona de favores y misericordias, el que sacia de bien tu boca, de modo que te rejuvenezcas como el águila. Aleluya. Vamos a estar orando por unos minutos. Amado Padre Celestial, que estás en santísima gloria, Señor, estamos, Señor, reverentes en esta mañana, Padre, agradeciéndote, Señor, por la vida, Padre mío, que tú nos concedes en esta mañana, y de poder, Señor, estar, Señor, con esa grande bendición, Señor, de poder escuchar tu palabra, Señor, tu voz, Señor, que estarás hablando a través de nuestro pastor en esta mañana, sabiendo, Señor, que eres tú el que nos estará dando la palabra, Señor, a través de ese vaso, Señor, que tú escogiste, Señor, para traernos tu palabra en esta mañana, Padre. Te pido, Señor, que bendigas cada corazón, Señor, que estén allí en sus hogares, Señor mío, que esté cada uno, Señor, en su lugar, Padre mío, con ese corazón reverente, Señor, y dispuesto, Padre, para escuchar tu palabra, Señor, esa palabra de vida eterna, Señor, que tú das para cada uno, Señor, que quiera recibirla, Padre mío. Y estamos, Señor, en esta mañana con ese corazón alegre, Señor, agradecido, Señor, por esta mañana hermosa, Señor, una mañana de resurrección, Señor, porque una mañana como hoy, Señor, te levantaste victorioso, Señor, de aquella tumba, Señor mío, y así, Señor, venciendo a ese enemigo, Señor, Padre mío, sabiendo que tú demostraste, Señor, esa fuerza, Señor, esa victoria que solo tú puedes dar, Señor, al dar, Señor, esa vida eterna, Señor, para cada uno, Señor, que se rinda a tu palabra, Padre mío. Y estamos contentos, Señor, alegres, Padre, a pesar de todas las cosas que pasan, Señor, el de poder estar reunidos, Señor, congregados para escuchar tu palabra, Señor. Pero, Señor, en donde sea que estemos, sabemos que ahí estás, Señor, en cada corazón, Señor, que quiera abrirla, Señor, para escuchar tu palabra, Padre mío. Y ahora nos disponemos, Señor, y preparar nuestro corazón para escuchar tu palabra, Señor, tu palabra bendita, Padre mío. Te agradecemos todas tus bendiciones en esta mañana, en el dulce nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén y amén. Aleluya. Y así, hermanos, vamos a cantar el coro lema Solo Creer, y estaremos dando lugar a su palabra en esta mañana. Aleluya. Solo creer, todo es posible. Solo creer. Solo creer. Todo es posible. Solo creer. Señor, creo en ti. Señor, creo en ti.
Amén, aleluya. Amén. Dios les bendiga, hermanos y amigos que nos están viendo a través de las redes sociales. Amén. Antes que nada, les doy un cordial saludo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Todos debemos de tener ese respeto a la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Y Dios les bendiga a cada uno de ustedes que ha sido posible de conectarse a través de esas redes sociales para ver la transmisión de este mensaje. Amén. El mensaje de un profeta en estos últimos edades. Amén. Y Dios bendiga a cada uno de ustedes, mis amados hermanos que están en casa viéndonos transmitir este mensaje que es la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bueno, hermanos, en estos momentos les invito a que busquen su Sagrada Escritura en el libro de San Mateo, el capítulo 24 y el versículo 24. Amén. Que Dios nos ayude para ver unos momentos la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Alabado sea el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Creo que es un gran privilegio para cada cristiano escuchar, estar atento a la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Porque sabemos que un día como hoy Él se levantó victorioso. Amén. Entonces debemos de honrar el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Dice así en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, dice: porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuera posible, aún a los escogidos. Amén. Alabado sea el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a este nombre de nuestro Señor Jesucristo. Dice: y todo fuera de allí perecerá. Amén. Todo fuera de Cristo, hermanos, tiene que perecer. Amén. Porque solamente esa zona de seguridad se encuentra en Cristo Jesús. Amén. Alabado sea el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y dice: tan cierto como Dios dijo. Amén. Si Él lo dijo así, hermanos, así tiene que suceder. Y ahí está la única salida, hermanos. Solo en Cristo. Amén. El Hijo de Dios viviente. Alabado sea el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Dice: ahora miremos el libro del médico. Amén. Dice: sí, ella está en esta clase de condición. Dice: y vemos si esto debe suceder cuando vaya a nacer la tierra nueva. Amén. Entonces, aquí vemos, hermanos, es donde leímos en el libro de San Mateo. Amén. Dice Mateo 24, en el libro, dice, del médico, el cual es la Biblia. Amén. Es la Biblia. Dice: y veamos lo que está profetizado. Amén. ¿Cuáles serían sus síntomas? Amén. Entonces, es lo que ya vimos, hermanos, y también aquí nos enseña, o aquí también podemos ver en el versículo 6, el libro de San Mateo 24, ahí también dice, y oiréis de guerras y rumores de guerras. Amén. Y mirad, que no os turbéis. Dice: porque
porque es necesario que todo esto acontezca. Amén. Aleluya. Pero aún no es el fin. Amén. Sino solamente son los síntomas de ese dolor de parto, de que vendrá un nuevo mundo. Amén. O un mundo nuevo. Alabado sea el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Aleluya. Esos son los síntomas. Amén. Entonces, dice, alabado sea el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Aleluya. del cual la Biblia, y veamos lo que está profetizado, dice, cuáles serían sus síntomas. Amén. Y dice, ahora, dice, sí, un médico conoce los síntomas del nacimiento de un niño. Amén. Un médico, él conoce cuáles son los síntomas del nacimiento de un niño. Amén. El médico lo conoce. Amén. Y dice, y el momento para cuando el niño vendrá. Amén. Aleluya. ¿Qué hace el médico, hermanos? Dice, él tiene todo listo. Amén. Él lo deja listo todo para esperar a esa criatura. Amén. Dice, porque sabe que ese es el tiempo en que el niño va a nacer. Amén. Aleluya. Él lo sabe, hermanos. Dice, pues todos los síntomas lo muestran. Amén. Dice, él dice, el agua ha salido, la sangre. Ahora, él dice, puntos, es el tiempo, el niño ha bajado. Amén. Entonces el médico sabe. Entonces, si ha llegado en su tiempo, entonces él lo está viendo o checando. Amén. Entonces dice, el niño ha bajado y es tiempo para que el niño nazca. Y entonces él prepara todo para eso. Amén. Aleluya. Entonces él lo prepara todo, hermanos. Amén. Y dice, ahora Jesús nos dijo exactamente lo que sucedería en este tiempo. Amén. Aleluya. También Jesús nos dijo a través de esta Santa Biblia. Amén. Dice, Él nos dijo en Mateo 24. Amén. Que la iglesia verdadera y la iglesia sería, puntos, la iglesia natural, la iglesia espiritual serían tan parecidas, hermanos. En estos últimos tiempos, los dos, pero uno es la verdad y el otro es falso. Amén. Aleluya. Entonces, en estos últimos tiempos, hermanos, serían tan parecidas, dice. Amén. Amén. Serían tan parecidas, personificadores, al punto que engañarían al propio elegido, si fuere posible. Amén. Amén. Pero dice aquí, si fuere posible. Pero ya vimos, hermanos, que no es posible. Amén. Aleluya. Porque la novia verdadera tiene palabras. Amén. La palabra de Dios dice, como fue en los días de Noé. Amén. Como fue en los días de Noé. ¿Qué hacían en los días de Noé o en los tiempos de Noé? Dice, cómo ellos estaban comiendo. Amén. Aleluya. Bebiendo, casándose, dándose en casamiento, y toda esta inmundicia del mundo que vemos hoy. Amén. Entonces, si así tiene que suceder como fue en los tiempos de Noé, hermanos, entonces también nosotros estamos viendo la inmundicia del mundo que hoy
vemos, hermanos, amén. Dice la Biblia, el libro del médico dijo que sucedería, amén. Así que cuando vemos esto sucediendo, amén, cuando vemos todo esto sucediendo, hermanos, nosotros sabemos que el nacimiento está a la mano, hermanos, amén. Bendito sea el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, cuando nosotros vemos acontecer todo lo que fue dicho, hermanos, entonces sabemos que el nacimiento está a la mano, amén. Tiene que ser, sí, Señor, dice el hermano Branham. Ahora, miremos eso como una nación, y vuelvo a decir, no como una nación, sino un mundo, amén. Entonces, esto no es solamente para una nación, sino todo el mundo, amén. Entonces, son todas estas señales que serían, amén, para el nuevo nacimiento. ¿Qué señales serían? Amén. Entonces dice, como nación, dice, y vuelve a decir, no como nación, sino un mundo, amén. Alabado sea el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, dice aquí el hermano Branham, dice, ahora, Israel, amén, en los tiempos de Israel, dice Israel, la iglesia, dice, la iglesia, empecemos con ella por unos minutos, amén, y tal vez sigámosla en los próximos 10 minutos, dice el hermano Branham. Dice, vemos lo que aconteció en los tiempos de Israel. Dice, Israel tuvo dolores de parto con cada profeta que vino a la tierra, amén. También ellos, hermanos, en ese tiempo, entonces, también ahí, hermanos, hubo esos dolores de parto, amén. Dice, cada profeta que vino a la tierra, ella tuvo dolores de parto en su mensaje, amén. Pues, ¿qué hizo? Amén. ¿Qué hizo? Dice, el profeta tenía la palabra, amén. La palabra de Dios viene a través de los profetas, hermanos, amén. Y dice, y ella había sembrado, ¿quién? La iglesia en aquel tiempo, o la iglesia natural. Dice, y ella había sembrado, ¿qué sembró ella? Dice, tantas podredumbres, y había hecho tantos órdenes sistemáticos en su ser, amén. Es lo que él hizo en aquellos tiempos. Dice, al grado que este profeta la sacudió de su fundamento, amén. Entonces, cuando un profeta vino también en ese tiempo, entonces también lo que la iglesia, lo que sembró, entonces este profeta venía con, así dice el Señor, amén. Él sacudió, amén. Él sacudió, dice, de sus fundamentos, amén. Y ellos fueron odiados, amén. Sabemos que todos los profetas en ese tiempo, hermanos, fueron odiados, amén. Entonces, ahí, en los tiempos, hermanos, hay muchos que podemos hablar de ellos, amén. Alabado sea el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Dice, ellos fueron odiados por todos, amén. Por tanto, cuando Dios, dice, envía un profeta, la iglesia en sí entraba en dolores de parto, amén. Entraba en dolores de parto. Pues el profeta, amén, pues el profeta, la palabra del Señor viene al profeta, amén.
Bendito sea el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Entonces la palabra de Dios siempre ha venido a través de esa palabra. Siempre un profeta de Dios, ahí viene la palabra de Dios. Amén. Igual en estos tiempos en que estamos, hermanos, este mensaje vino a través de un profeta. Entonces, eso es, Dios envió su profeta. Amén. Dice, y a él solamente, amén, y a él solamente, esto dice, esto es la palabra que ha sido hablada para ese día. Amén. Para ese día es manifestada por el profeta de esa edad. Amén. Cuando la palabra de Dios, o en cada edad, hermanos, entonces Dios levanta un profeta. Amén. Para traer un aviso. Amén. O para venir a decir, a traer lo que ha de acontecer. Amén. Entonces Dios envía su profeta, hermanos. Amén. Bendito sea el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Alabado sea Él. Amén. Dice, ha sido hablado para ese día. Es manifestada por el profeta de esa edad. Amén. Siempre ha sido así. Y las iglesias, ellas, ¿qué hacen ellas, hermanos? Dice, y las iglesias, ellas edifican tantos sistemas, amén, alrededor de la palabra, amén. Entonces, hoy en día, hermanos, ¿cuántas iglesias hay? Entonces, ellos edifican tantos sistemas alrededor de la palabra, amén. Pero la palabra de Dios permanece para siempre, hermanos. Bendito sea el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Dice, alrededor de la palabra, al grado que Él la sacudía de su mecedora cuando venía. Amén. Entonces, cuando un profeta viene, hermanos, entonces Él lo tiene que sacudir. Amén. Bendito sea el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Ella tenía dolores de parto. Amén. Bendito sea el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Dice, ¿qué era? Dice, amén. Hace una pregunta. ¿Qué era? Regresar a la palabra. Amén. Hay que regresar a la palabra. Regresar a la palabra. Regresar a la vida. Amén. Los sistemas no tienen vida, hermanos. Amén. Aquí dice, los sistemas no tienen vida. Solamente la palabra de Dios tiene vida. Amén. Bendito sea el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Todos los sistemas, hermanos, no tienen vida. Solamente la palabra de Dios tiene vida. Amén. Es la palabra la que da vida. Amén. Su mensaje. Amén. Su mensaje sacudía el remanente de regreso a la palabra. Alabado sea el nombre de nuestro Señor. Amén. Dice, su mensaje, dice, sacudía al remanente de regreso a la palabra. Amén. Entonces, este mensaje, hermano, está sacudiendo a cada remanente en estos tiempos, hermanos, para regresar a la original. Amén. Regresar solamente a la palabra de Dios. Bendito sea el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Gloria al Señor. Dice, de regreso a la palabra, dice, un grupito saldrá y creerá. Alabado sea el nombre de nuestro Señor. Un grupito nada más, hermanos. Amén. Dice, en cada ocasión, dice, tal vez, dice, puntos, en el tiempo de Noé. Amén. Ahí vamos a ver
ese grupito que salió en el tiempo de Noé. Amén. Un grupito, dice, en el tiempo de Noé, solo fueron como 8 personas. Amén. En el tiempo de Noé, solo fueron 8 personas. Dice, pero de todas maneras, Dios meció al remanente. Amén. Y dice, y destruyó el resto tuvo que desaparecer cuando fue mecido. Amén. El resto del mundo, el resto de las personas que no le pusieron atención o no creyeron a esa palabra de un profeta, entonces fueron desaparecidos. Amén. Dice que desaparecer cuando fue mecido. Amén. Dice, eso hizo por todas las edades. Amén. Entonces, hermanos, también en las otras edades que han pasado, hermanos, así es, así hizo Dios. Amén. Dice, eso hizo por todas las edades. Amén. Hasta que finalmente la iglesia les dio a luz a un hijo varón. Amén. Bendito sea el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Dice, y ese hijo varón era la palabra misma. Amén. La palabra misma, hecha carne, Jesucristo, hermanos. Amén. Hecha carne. Dice, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios. Amén. Y el verbo era Dios. Amén. Y el verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Amén. Bendito sea el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Él conquistó todo diablo. Amén. ¿Quién? El Señor Jesucristo. Cuando Él vino aquí en la tierra, cuando fue crucificado en aquella cruz del Calvario. Amén. Dice, y el verbo se hizo carne. Amén. Y habitó entre nosotros. Él conquistó todo diablo, todo poder sobre la tierra que vino contra Él. Amén. Entonces, todo esto lo conquistó nuestro Señor Jesucristo. Amén. Alabado sea el nombre de nuestro Señor. Conquistó todo, dice. Amén. Solo con qué, hermanos, con la palabra. Amén. Con la palabra del Padre. Cada tentación que Satanás le trajo. Amén. Él reprendió a Satanás. Amén. Él reprendió a Satanás. ¿Con qué, hermanos? Con la palabra. Amén. Con la palabra, dice, no con sus propios poderes que él tenía, sino con la palabra de Dios. Amén. Dice, escrito está. Amén. Escrito está. Dice, escrito está. Porque Él era la palabra. Solamente con la palabra, hermanos, tenemos que echar todo poder del demonio. Tenemos que echarlo con la palabra de Dios. Amén. Porque ese poder de Dios nos fue prometido para cada uno de nosotros. Amén. Entonces, cualquier enfermedad, cualquier cosa, cualquier problema, solamente con la palabra de Dios, hermanos. Amén. Bendito sea el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Alabado sea Él. Amén. Dice, Él reprendió a Satanás. Dice, no con sus propios poderes que Él tenía, sino con la palabra de Dios.
Amén. Escrito está, escrito está. Amén. Aleluya. Porque Él era la palabra. Amén. Dice, cuando Satanás voló contra Eva, dice, ella no era la palabra. Amén. Así que ella falló. Amén. O sea, Eva, amén, no era la palabra. Amén. Entonces ella falló. Dice, cuando él voló contra Moisés, lo mismo sucedió. Pero cuando él dio contra el Hijo de Dios, amén, dice, él era 10,000 voltios. Amén. ¿Quién? El Hijo de Dios, hermanos. Él era 10,000 voltios. Dice, le hizo volar las plumas sueltas. Amén. Amén. Cuando él reprendió y dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Amén. Aleluya. Bendito sea el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, solamente con la palabra de Dios, amén. Alabado sea el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Dice, ahí estaba ese hijo varón hecho carne, amén. Cuando él dijo, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios, amén. Amén. Alabado sea él. Dice, ahí estaba ese hijo varón hecho carne, la palabra entera de Dios, amén. Él mismo manifestado en un cuerpo de carne, aquí en la tierra, amén, para reprender, amén, para representar la palabra, amén. Aleluya. Entonces, cuando él tomó su propio cuerpo hecho carne, entonces aquí en la tierra, para representar la palabra. ¿Qué es la palabra? La palabra de Dios, hermanos, amén. Dice, por eso es que él sabía lo que había en sus corazones, amén. Dice, por eso es que él sabía lo que había en sus corazones, amén. Dice, por eso es que él pudo decir a Felipe, amén. Él pudo decir a Felipe en dónde había estado, amén. Él pudo decirle a él, amén. Dice, ¿quién era él? Él podía decirle a Simón Pedro quién era él, amén. Él lo dijo a la mujer, dice, él se lo dijo a la mujer en el pozo, amén. También él se lo dijo, hermanos, amén. Aleluya. ¿Por qué? Dice, él era la palabra, correcto, dice. La Biblia dice, en Hebreos el capítulo 4, la palabra de Dios es más cortante, amén, es más cortante y más eficaz que una espada de 2 filos, amén, y penetra hasta los tuétanos y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Bendito sea Dios. Aleluya. Alabado sea Él, amén. Entonces, solamente la palabra de Dios, hermanos, Él nos puede discernir lo que tenemos, amén, lo que traemos, amén. La palabra de Dios nos va a demostrar, amén, lo que hay en el corazón. Alabado sea Él. Dice, porque es poderosa, amén, es viva. La palabra de Dios es viva y eficaz. Bendito sea Él. Dice, y penetra aún hasta los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Amén. Aleluya.
pues esos sacerdotes, fariseos y ciegos no podían ver. Amén. Que eso era la palabra manifestada. Amén. Entonces, los fariseos no lo pudieron ver, hermanos, cuando Él se manifestó aquí en la tierra en forma de carne. Amén. Ellos no lo vieron. Dice, esos fariseos ciegos no podían ver que eso era la palabra manifestada. Amén. Porque ellos estaban envueltos, dice, en un sacerdocio. Amén. Y un sistema. Amén. Por eso, hermano, por esa razón, ellos no pudieron ver a nuestro Señor Jesucristo en ese día. Amén. Porque ellos están envueltos en su sacerdocio y un sistema que ellos tenían. Amén. Dice, y el sistema viejo tenía que ceder. Amén. Tenía que ceder. Era la palabra, pero lo que había sido, ni tampoco Jesús podía haber traído el mensaje de Noé. Amén. Dice, ni tampoco Jesús podía haber traído el mensaje de Noé, porque era otra edad. Amén. Porque era otra edad. Y la simiente vieja era, dice, y la simiente vieja era lo correcto, pero cumplió su propósito. Amén. O sea, en el tiempo de Noé, cuando él trajo también un mensaje, entonces eso cumplió en el tiempo de Noé. Amén. Entonces eso fue cumplido. Entonces dice, pero cuando vino Jesús, él trajo también otro. Amén. O Moisés, ellos trajeron sus mensajes, pero ellos se cumplió en su edad. Amén. Bendito Dios. Dice, y la simiente vieja era lo correcto, dice, pero cumplió su propósito. Amén. Y estaba muerta y había pasado. Amén. Pasó porque se cumplió esa palabra que Noé trajo. Amén. Dice, la transformación de la vieja a la nueva. Amén. Bendito Dios. ¿En dónde estaba la vida? En donde estaba la vida era lo que estaba preocupando a la gente. Es lo que aún les preocupa a ellos hoy. Amén. La gente está tan preocupada hoy día. Amén. Pero el cristiano, él sabe que en unos tiempos, hermanos, vendría ese nacimiento. Y como hemos visto aquí, hermanos, dice, está a la mano. Amén. Amén. Alabado sea el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Dice, nosotros no estamos edificando una pared, dice el hermano Brahma. No estamos edificando una pared, como cuando empezamos con el mensaje de Lutero. Amén. Seguir una línea recta o un mensaje pentecostal correcto, dice. Estamos dando vuelta. Amén. Estamos dando vuelta, esquinas. Estamos edificando un edificio. Amén. Estamos edificando un edificio. La palabra de Dios es el plano. Amén. La palabra de Dios es el plano, hermanos. Amén. Entonces, nosotros estamos edificando un edificio. Amén. Dice, cualquiera puede llevar una línea recta,
pero se necesita un albañil para darle vuelta a la esquina. Amén. Se necesita, hermanos, un albañil para que le dé forma a las esquinas. Amén. Bendito sea el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Dice, se necesita un albañil para darle vuelta a la esquina. Dice, se necesita el poder de Dios para hacer eso. Amén. Se necesita se necesita un ungido enviado del cielo. Amén. Dice, que sea enviada para hacer eso. Amén. Bendito sea el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, Dios envió uno para hacer cumplir toda palabra, hermanos. Amén. Dios tuvo que enviar uno para cumplir toda palabra. Amén. Dice, se necesita un ungido enviado del cielo, que sea enviada para hacer eso. Así ha sido en cada edad, hermanos. Amén. También en cada edad, hermanos, Dios envió un profeta. Amén. Dice, y en la edad del profeta, amén, y en la edad del profeta, la palabra de Dios viene a través de esos profetas. Amén. Alabado sea el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Hermanos, que Dios les bendiga en estos momentos. Le damos gracias a nuestro Señor Jesucristo por su palabra que hemos leído y que hemos dado al pueblo del Señor Jesucristo. Amén. Que Dios bendiga su palabra y también en cada corazón que le ha puesto en atención a la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Dios les bendiga, hermanos, y pueden ponerse de pie para dar gracias a nuestro Señor Jesucristo. Amén. Vamos a estar orando, hermanos, por unos momentos. Bendito Padre Celestial, Señor, te damos gracias, Señor, una vez más, Señor, por tu palabra, Señor, que hemos leído, Señor. Padre, hemos hecho, Señor, ese esfuerzo, Señor, de hablar tu palabra, Señor, y darle a tu pueblo, Señor. Padre Santo, pero estas palabras, Señor, que hagan edificación, Señor, en cada corazón, Señor. Padre, hemos escuchado, hemos visto, Señor, Padre, para hacer un edificio, Padre, se necesita un albañil, Señor, para darle forma, Señor, a las esquinas, Padre. Ahora, Padre Santo, Señor, tu palabra, Señor, Padre, Él nos da forma, Señor, conforme a tu perfecta voluntad, Señor. Tu palabra, Señor, en estos últimos tiempos, Señor, Padre, está alistando a cada uno que tienes predestinado, Señor. Padre Santo, Señor, ayuda a mis hermanos, Señor, que están en casa, Señor, y todos los que nos están viendo, Señor, a través de las redes sociales. Padre, que hagan una decisión, Señor, Padre, de aceptar, Señor, esa sangre, Señor, que tú derramaste, Padre, en aquella cruz del Calvario, Señor. Padre Santo, Señor, porque todavía, Señor, esa sangre, Señor, es viva, Señor. Padre Santo, Señor, ayuda a cada uno, Padre, que acepte, Señor, esa sangre, Padre Santo, porque sabemos, Señor, que esa seguridad, Señor, de escapar, Señor, de todo lo que está viniendo en camino, Señor, Padre, se encuentra solamente en nuestro Señor Jesucristo, el Hijo de Dios viviente. Padre Santo, Señor, ayuda a cada uno que no han hecho esa decisión, que hoy es tiempo para hacer esa decisión. Tal vez mañana será demasiado tarde.
Padre, porque dice tu palabra, Señor, si hoy oiréis su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Padre Santo, Señor, ayuda a cada uno, Señor, que nos están viendo, Padre, y ayuda a tu pueblo, Señor, que sigan solamente en tu palabra, Señor. Padre, que crean, Señor, que tu palabra, Señor, permanece. Tú eres el mismo de ayer, de hoy y por los siglos, Padre. Gracias, Señor. Padre, te doy gracias, Señor, por tu palabra, Señor, que tú me has dado, Señor, esas fuerzas para hablar tu palabra, Señor. Gracias a ti, Señor. Gracias por todo, mi Señor. Padre, nos salimos, Señor, en este lugar, Señor, pero nos ponemos en tu mano, Señor, que tú nos dirijas, Señor, y nos lleves con bien a nuestros hogares, Padre. Padre, que tú seas con nosotros, Padre. Si es tu voluntad, Señor, aquí estaremos, Señor, en la tarde, Padre. Pero primeramente, Señor, nos ponemos en tu mano, Señor, que tú hagas las cosas conforme a tu perfecta voluntad, Padre. No a nuestra propia manera, Señor, sino a tu perfecta voluntad, Padre. Gracias, Señor, por todo, Señor. Padre, despídenos, Señor, solamente en este lugar y más nunca en tu santa presencia, Padre. Gracias, mi Señor, por todo, en el nombre poderoso de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén y amén. Y Dios les bendiga, hermanos. Y si es la voluntad de nuestro Señor Jesucristo, en la tarde aquí estaremos impartiendo un poco más de la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Dios les bendiga, hermanos.